La santidad y el corte del pelo. También la santidad, dentro de sus descripciones, tiene el asunto del corte del cabello. El corte del cabello es un asunto también que es importante y considerado dentro de las prácticas de santidad de la iglesia. Y además sirve para distinguir la diferencia que hay entre un hombre y una mujer. En este caso, a sencilla descripción, el hombre debe mantener su cabello corto y la mujer debe dejarse crecer el cabello. Esa es la doctrina sobre este asunto, así de forma sencilla. Sin embargo, vamos a explicarlo a continuación. Algunas personas interpretan que el hombre puede dejarse crecer el cabello porque en la Biblia se ven personas que se dejaban crecer el cabello, como Sansón, Jesús, entre otros. Sin embargo, necesitamos aclarar que esas personas que se dejaban crecer el cabello es porque eran nazareos, es decir, estaban dedicados a Dios por su vida o por una parte del tiempo de su vida. Y parte de los requisitos que les imponía la ley eran precisamente, uno de ellos era que no se cortaran el cabello. La palabra nazareo significa del hebreo separado o consagrado. Era una persona que hacía un voto o una promesa de dedicación a Dios y se dedicaba por un tiempo, y durante ese tiempo que estaba dedicado a Dios tenía que abstenerse de bebidas embriagantes, tenía que dejarse crecer el cabello, esa era la principal señal de su consagración, y no podía tocar a los muertos, no importa que aún estos fueran familiares. El que hacía el voto de Nazareno no se podía cortar el cabello. Así es que es por eso que estas personas traían el cabello largo. En el caso de Sansón, todos sabemos que Sansón, parte del problema que tuvo fue cuando le descubrió a Dalila que no se podía cortar el cabello. Pero aunque su fuerza no estaba en el cabello, su fuerza estaba en la obediencia a Dios. Cuando él desobedeció a Dios fue entonces que se quedó sin fuerza. Así es que el asunto del pelo es un asunto muy importante porque determina la diferencia que hay entre un hombre y una mujer. El corte del cabello determina la diferencia entre un hombre y una mujer. Y vamos a mirarlo en la Biblia. 1 Corintios capítulo 11, versos 14 al 15 dice así: La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Quiero que usted entienda esto. Es importante que entendamos que el asunto de dejarse crecer el cabello y cortárselo es un asunto de honra versus deshonra. La mujer que se corta el cabello se deshonra, y la mujer que se deja crecer el cabello se honra. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. También dentro de las prácticas de doctrina está el asunto del anillo, el anillo de compromiso. Este ha sido un tema bastante intenso de debate en nuestra organización, porque hay muchas personas que están a favor del uso del anillo de matrimonio. De hecho, algunas personas lo usan por debajo de la mesa, como decimos, clandestinamente, cuando nuestra doctrina, la doctrina apostólica, estrictamente enseña que no debemos usar anillos de compromiso. Y esta controversia se ha venido dando debido a la gran injerencia de las ideas de este mundo moderno y de algunos líderes que pues han flexibilizado su creencia en este particular. Yo tengo mi postura y voy a tratar de plasmarla en esta enseñanza. Algunos argumentan que se debe usar
el anillo para evitar el adulterio. Otros argumentan de que es bueno que las personas usen anillo porque así se sienten mejor. Otros argumentan que la sociedad misma lo está promoviendo. En fin, que ya es tan normal traer el anillo de matrimonio que se puede usar. Bueno, en realidad vamos a ampliar sobre eso en un momento. Creemos nosotros que los anillos de matrimonio o el anillo de matrimonio deben de ser clasificados dentro de los adornos de oro. Es más, nuestra doctrina apostólica sí lo clasifica como un adorno de oro. Y no creemos que es necesario para mostrar que estamos casados. Nuestra conducta y respeto enseña quiénes somos, porque debemos decirlo, muchas personas adulteran aún con el anillo puesto. Y si no, pues sencillamente se lo quitan y se acabó el problema. El anillo nunca debe ser un problema. El anillo de boda viene del paganismo, según hemos nosotros profundizado nuestro estudio, porque no se puede encontrar en el Antiguo o el Nuevo Testamento el uso de anillos de compromiso. No hay. Sí aparece el anillo, pero aparece como una joya. Aparece desde el tiempo antiguo, pero siempre como una joya y nunca en relación al matrimonio. No había práctica alguna entre los primeros cristianos de usar anillos de compromiso, ni en el dedo como una señal de matrimonio o de compromiso. No había, no ha habido nunca. Se dice históricamente que el Papa Gregorio I, en el año 860 después de Cristo, decretó que como declaración demandada de propósito nupcial, que el novio debería dar a su prometida un anillo de compromiso. Él además decretó que el anillo fuese de oro para que significara un sacrificio financiero. Debemos nosotros decir que eso es algo que se estableció después, mucho tiempo después, como vemos aquí por el Papa Gregorio y luego por la sociedad. Pero la Biblia no habla nada de eso. De hecho, en la Biblia, aunque cuando alguien se iba a comprometer con alguien, había lo que se conocía como las dotes matrimoniales, es decir, se daban algunas prendas, dinero y algunas cosas en intercambio por una boda, pero nunca en eso aparece un anillo. Recientemente es que se ha estado diciendo mucho sobre el anillo, pero ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento aparece el anillo de compromiso como un elemento que se utilizaba para tal cosa. Por lo tanto, nosotros clasificamos al anillo de matrimonio como una prenda o un adorno exterior. Entonces, es algo que no, como oro o plata, no es considerado como un anillo de compromiso. Está dentro de los adornos exteriores. Así se clasifica. Entonces, por esa causa nosotros creemos que las apostólicas, los apostólicos no deben usar anillo de compromiso. No hay Biblia para ello. Y si bien no hay Biblia para no usarse, de igual manera, no hay Biblia para su uso. Finalmente, en esta clase de doctrina sobre la santidad exterior, tenemos el asunto de las relaciones con inconversos. ¿Y por qué está dentro de esta clasificación de la santidad exterior? Bueno, sencillamente porque nosotros, como parte del asunto de la santidad, es el asunto de la relación con otras personas. Personas especialmente que no son convertidas. Entonces, la Biblia prohíbe el uso, o mejor dicho, el noviazgo o las relaciones con personas inconversas. Toda relación amorosa, noviazgo y matrimonio con personas inconversas está prohibida en la Escritura. Un texto para hablarnos de esto
es 2 Corintios capítulo 6, verso 14, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? En realidad no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Nuestra doctrina nos enseña que una persona que es cristiana no puede casarse con alguien que no es cristiano, que no es convertido. A eso se refiere este texto específicamente. Y esta fue una de las grandes prohibiciones que Dios hizo a su pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, versos 1 al 4, enfáticamente Dios le dice a su pueblo Israel: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual vas para tomarla, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomaréis a su hija por tu hijo o para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Esto es algo que la Biblia enfáticamente lo dice. Yo quiero decirles a ustedes que por lo general en nuestra iglesia, la mayoría, salvo algunos cuantos, de personas que tienen relaciones con personas incrédulas o que no vienen a la iglesia, terminan precisamente en el mundo. ¿Por qué? Porque los van a jalar para el mundo. Esa era la orden de Dios, de que no deberían emparentar con personas que no eran creyentes como ellos. Así es que este fue uno de los principales problemas que tuvieron muchos hombres de Dios. Aún el mismo pueblo de Israel tuvo estos problemas. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, el pueblo de Israel tomó de las hijas de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heteos y jebuseos, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Y entonces, esa fue la causa de la caída de muchos de ellos, incluyendo Sansón. Sansón fue uno de los jueces. La caída de Sansón se debió a las mujeres que no eran del pueblo de Israel como Dios lo había establecido. Dalila fue una filistea que terminó con el ministerio de Sansón. Y eso es exactamente lo que pasa con aquellas personas que se descuidan y tienen relaciones con personas que no están en la misma condición espiritual que ellos. Son inconversos. Así es que de esta manera, en este punto de la santidad, también cabe la pena o vale la pena mencionar que debemos de tener cuidado. Pues bien, hermanos, vamos a concluir esta enseñanza de la santidad diciendo que nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a marcar la diferencia en este mundo. Esa diferencia, como comencé diciendo en esta serie de estudios sobre la doctrina de la santidad, que la santidad es la que marca la diferencia entre un cristiano que es conservador y un cristiano que es liberal, vamos a decirlo de esta manera. Es la doctrina y es la santidad la que marca la diferencia entre una iglesia conservadora y una iglesia liberal. Esta diferencia se muestra por nuestro testimonio, lo que nosotros mostramos, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Todo esto tiene que ver con la santidad. Así es que, estimados hermanos, espero que con todo esto que hemos hablado, ustedes puedan ampliar su conocimiento debido a que Dios es un Dios santo y nosotros tenemos que ser santos también. Dios los bendiga, Dios los guarde y recuerden que hay que ser santos porque el Señor es santo. Hasta la próxima.